A presentar, les van a contar quiénes son y bueno, y nos van a deleitar con su charla. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. Yo soy la doctora Marcela Perrone, trabajo en el Servicio de Neumología Pediátrica del Pereira Rosell y me acompañan en esta presentación la doctora Verónica Amaro y la doctora Isabel Moreira, que es la jefa del Servicio de Neumología del Pereira Rosell. Declaramos que no tenemos conflicto de interés en esta presentación. Siguiente. Bueno, un poco para hablar un poco de la introducción, las enfermedades neuromusculares pueden comprometer en diferentes niveles al sistema respiratorio. Por un lado, a nivel de la bomba del sistema respiratorio y así alterar el intercambio gaseoso, producción de hipoventilación. También puede alterar el tono de la vía aérea superior, favoreciendo un síndrome de apnea obstructiva del sueño. También hay una alteración en la protección de la vía aérea superior por incompetencia orofaringia y aclaramiento mucociliar, y esto hace favorecer la predisposición a una enfermedad aspirativa, y también el soporte espinal con la escoliosis es fundamental también en la alteración del sistema respiratorio. La edad de inicio de los síntomas respiratorios va a depender, por un lado, de la enfermedad de base, en este caso del tipo de AME, y de la precocidad de la debilidad muscular o del grado de afectación de la caja torácica. Y recordar, como ya se mencionó, que la insuficiencia respiratoria aguda asociada generalmente a infecciones respiratorias es la causa más frecuente de ingreso hospitalario y morbilidad de estos pacientes, y que la insuficiencia respiratoria crónica es la causa más frecuente de muerte. Siguiente. Las enfermedades neuromusculares comprometen a la unidad motora en diferentes niveles. Puede ser a nivel de la motoneurona, de los nervios periféricos, de la unión neuromuscular o del músculo esquelético. En este caso, la atrofia muscular espinal, hay una degeneración, como ya se ha mencionado, de la motoneurona, del asta anterior de la médula espinal, con atrofia y debilidad progresiva. Es una enfermedad autosómica recesiva, como ya lo vimos. Siguiente. Esta es la prevalencia, que un poco ya la mencionamos también. Siguiente. Y en cuanto a los avances que ha tenido esta enfermedad, el desarrollo de la biología molecular ha permitido, por un lado, identificar los defectos genéticos, profundizar un poco en la etiología y el diagnóstico con mayor precisión, mayor comprensión de la patogénesis y, obviamente, instaurar nuevas estrategias terapéuticas. Además, la incorporación de la ventilación no invasiva junto con el equipo, el manejo interdisciplinario ha impactado en forma favorable en la calidad y expectativa de vida de estos pacientes. La introducción de estos medicamentos que hemos mencionado a lo largo de la charla, si bien ha tenido mejorías significativas en cuanto a los hitos motores y beneficios también en la función respiratoria, en muchos pacientes se sigue necesitando la ventilación, a veces intermitente o continua, además de los facilitadores de la tos, todo ese tratamiento que es adyuvante. Y estas necesidades pueden abordarse de forma no invasiva, mediante el soporte ventilatorio no invasivo, mediante la insuflación mecánica o el reclutamiento de volumen pulmonar. Y lo que hacen todas estas técnicas es justamente promover el desarrollo y el mantenimiento de una función respiratoria y reducir así el riesgo de exacerbaciones respiratorias. Y existen en la actualidad algunos protocolos de extubación específico para AME que emplean estos sistemas de ventilación no invasiva que con alto porcentaje de éxito, evitando de esta forma la traqueostomía. Siguiente. Esto es un poco para explicar la fisiopatología de las alteraciones respiratorias en estas enfermedades, ¿no? Por un lado tenemos una afectación de los músculos inspiratorios, que hace que la capacidad vital disminuya y también disminuya la distensibilidad pulmonar. Esto hace aumentar el trabajo respiratorio y por lo tanto mayor predisposición a atelectasias e infecciones respiratorias recurrentes. La afectación de los músculos expiratorios hace que estos pacientes tengan una tos ineficaz y por lo tanto también predisposición a padecer atelectasias e infecciones respiratorias recurrentes. La escoliosis también hace disminuir la capacidad vital de estos pacientes. También asocian alteraciones orofaringias que hacen síndrome aspirativo, hace que tengan infecciones respiratorias reiteradas y también asociada a los trastornos respiratorios del sueño. Todo esto lleva a una hipoventilación alveolar que en última instancia lleva a una insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica. Siguiente. En cuanto a los trastornos respiratorios del sueño que podemos ver en estos pacientes, son por un lado
la obstrucción de la vía aérea superior, que puede ir desde el ronquido simple hasta el síndrome de apnea y hipopnea del sueño completo, y que también se puede asociar con otras causas de aumento de la resistencia de la vía aérea superior, como son malformaciones craneofaciales o hipertrofia de amígdalas y adenoides, que también pueden favorecer el SAOS. Y tener presente que estas alteraciones tienen consecuencias negativas a nivel cognitivo y también cardiovascular que pueden llegar a ser graves. Otros de los trastornos respiratorios son la hipoventilación de origen periférico, obviamente, por la debilidad de los músculos respiratorios y la deformidad de la caja torácica, que se inician en sueño REM, progresan a no REM y finalmente se traducen en la vigilia. Y por último, la hipoventilación alveolar central, que se da en algunas patologías con compromiso cerebral o del tronco. Siguiente. Esto es un poco para ver también la fisiopatología, ¿no? Ya dijimos que hay una afectación de los músculos inspiratorios, expiratorios, tienen unos intercostales que son muy débiles, eso hace que le dé esa forma de tórax acampanado y tener todas las deformidades del tórax, como el pectus y la cifoescoliosis, y tienen un diafragma relativamente más preservado, que es el músculo más utilizado para la respiración en estos pacientes, y eso es lo que le da la característica respiración paradojal. Dado que el diafragma es el músculo más preservado, es importante tener presente que la posición en la que deben estar estos pacientes es la horizontal para justamente favorecer una mejor función diafragmática. Bueno, como ya dijimos previamente, los trastornos respiratorios tienen como una evolución. Primero se manifiestan en sueño REM, luego en no REM y posteriormente en vigilia si no tomamos una conducta para tratar esa alteración. Siguiente. Y la edad del inicio de la insuficiencia respiratoria un poco va a depender de la patología de base y del abordaje que hagamos en ese paciente. Y obviamente esto en realidad, como ya dijimos, la evolución de los trastornos respiratorios del sueño, ¿no? De REM, no REM a vigilia, se puede acelerar cuando hay una infección respiratoria y no la tratamos en forma precoz o en forma intensiva. Y la insuficiencia respiratoria, ¿no? El OSAME tipo 1 es inevitable y el OSAME tipo 2 es muy frecuente, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, continúa la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Amaro, soy neumóloga pediatra del servicio del Pereira Rosell. Primero agradecer por la invitación. Voy a seguir a continuación de la doctora Perrone con los cuidados respiratorios. Esto es un resumen de las características principales del compromiso respiratorio. Vemos que en el AME1 el desarrollo de insuficiencia respiratoria crónica hasta hoy en día es inevitable, o sea, se da en todos los pacientes, se pueden presentar ya desde el inicio, con respiración paradojal. Sabemos que hay compromiso vulvar con trastorno deglutorio, llevando a un síndrome aspirativo crónico y secundariamente a infecciones recurrentes. Hay mayor riesgo, como explicó la doctora, más riesgo de atelectasia, neumonía aspirativa. La muerte en los pacientes con AME tipo 1 en general ocurre precozmente, antes de los 2 años, no hay ninguna intervención terapéutica y dentro de ello es fundamental el soporte ventilatorio. En el AME2 sabemos que la insuficiencia respiratoria crónica, si bien no se da siempre, sabemos que igualmente es muy frecuente. También tienen una enfermedad pulmonar restrictiva, esto es por una disminución progresiva de lo que es la capacidad vital. También tenemos que tener presente la escoliosis, que también se puede dar a lo largo de la evolución, teniendo una peoría, ¿no?, en el impacto de la insuficiencia respiratoria. Puede haber respiración paradojal y los trastornos deglutorios, si bien pueden aparecer en estos pacientes, en general se dan en etapas más avanzadas y no desde el inicio como en el AME1. Y en el AME3 y 4 ya la insuficiencia respiratoria crónica es mucho menos frecuente, pero tenemos que tener muy presente que en el caso de estos pacientes, en el perioperatorio y en alguna infección respiratoria, en una exacerbación, tenemos que tener muy presente que pueden tener una peoría clínica y desarrollar una insuficiencia respiratoria. Siguiente. Bueno, y en la evaluación respiratoria, ya desde el inicio del diagnóstico, ya tenemos que hacer una evaluación de la misma y va a ser en conjunto con especialistas. Y si hay ya compromiso, los controles se harán más frecuentes dependiendo de los síntomas. Siguiente.
Bueno, y en la anamnesis, la parte semiológica, esto ya lo han mencionado, pero bueno, específico de lo respiratorio, tenemos que siempre preguntar si el paciente ha presentado neumonias recurrentes, atelectasia, broncorrea, crisis broncoobstructivas. Cómo se alimenta, esto también ya se abordó, bueno, pero es muy importante pesquisar, ¿no?, precozmente lo que son los trastornos deglutorios, cuánto demora en comer, bueno, si se atora o si se ahoga con los sólidos o líquidos. ¿Tá? Y bueno, y después de los trastornos respiratorios del sueño, que ya lo mencionó Marcela, tienen altísima incidencia en estos pacientes, o sea que tenemos que ir a buscarlos. Y acá tenemos los síntomas diurnos y los síntomas nocturnos. Lo que más indagamos frecuentemente los pediatras son los síntomas nocturnos, bueno, si el paciente ronca, si tiene esfuerzo al dormir, si hace alguna pausa o apnea en la noche, o si tiene una sudoración profusa. Pero tenemos que tener presente también los síntomas diurnos, que en general los indagamos menos, pero si tiene cefalea matinal, si le cuesta despertarse, ¿no?, si pasa somnoliento durante todo el día, o bueno, también si está algo inquieto. Después la parte nutricional es fundamental porque puede verse también, además de todos los otros pilares, por agravarse por estos trastornos del sueño. Y ya en casos graves si presenta cianosis al dormir. Del examen en lo respiratorio siempre tenemos que evaluar, bueno, la forma del tórax, buscar precozmente la escoliosis, porque esto tenemos que corregirla, porque sabemos que agrava la insuficiencia respiratoria, disminución de la capacidad vital. ¿Cómo respira? El patrón ventilatorio del paciente. Si ya presenta respiración paradojal desde el inicio, sabemos que es indicación de ventilación no invasiva. Bueno, si el paciente puede toser, la efectividad de la tos, y bueno, el pico flujo tosido en los pacientes que pueden colaborar. Siguiente. Esto ya lo mencionaron, bueno, pero elementos clínicos relevantes de la patología, bueno, que hay una debilidad generalizada, predominio proximal, los reflejos disminuidos ausentes, el compromiso de los músculos respiratorios es fundamentalmente de los intercostales, al inicio puede haber una relativa preservación de lo que es el músculo del diafragma, por eso la respiración paradojal. Son niños que están alerta, tienen la parte cognitiva normal. Y bueno, tienen una hipotonía periférica que es parética, con los reflejos disminuidos abolidos, presentan además fasciculaciones y atrofia muscular, que esto es lo que constituye el síndrome de motoneurona inferior. Siguiente. Bueno, y como mencionamos, ¿no?, que es una enfermedad sistémica, acá hay muchas causas extra pulmonares que van a tener también impacto en lo respiratorio, ¿no? Entonces, ver la parte de la deglución, porque el síndrome aspirativo va a llevar a una inflamación de la vía aérea crónica, con infecciones recurrentes. Todo lo que es el reflujo, que tiene alta incidencia, puede llevar a microaspiraciones recurrentes con mayor inflamación. La parte nutricional es fundamental porque si no van a tener un aumento de la debilidad también en los músculos respiratorios. Lo espinal, que es fundamental, ¿no?, lo que decíamos de la escoliosis, ¿no?, tenemos que tratar de corregirla precozmente para no agravar la disminución de la capacidad vital. Y toda la esfera cardiovascular. Siguiente. Bueno, y de los exámenes complementarios, tenemos que ver cuándo necesita una placa de tórax, ¿no?, ante sospecha de complicaciones, ya sea por neumonias, complicaciones infecciosas o atelectasia. Siempre comparar, o sea, ver siempre la secuencia radiológica del paciente, también se va a objetivar, bueno, lo que es la forma del tórax. ¿Cuándo pedir las pruebas de función pulmonar, ¿no? En general, bueno, esto va a ser cuando el paciente pueda colaborar, que en general va a ser más en el AME tipo 2 y tipo 3, hacerle el funcional respiratorio en cuanto podamos, ¿no?, siempre sentado y acostado. En el funcional respiratorio va a haber un patrón que va a ser restrictivo, ¿no?, con una relación BF1-CBF normal aumentada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a estar disminuida y la capacidad vital forzada descendida. Después las fuerzas musculares, la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, el pico flujo tosido. También tenemos que evaluar siempre el intercambio gaseoso, ¿no? Esto se evalúa mediante la oximetría de pulso, la gasometría arterial y si tenemos la disponibilidad, bueno, la CO2 transcutánea o el end-tidal CO2, que es el CO2 exhalado.
Y bueno, ¿cuándo pedir estudios de sueño? Acá, como decíamos, tenemos que tener altísima sospecha. Y bueno, y además, si no tenemos sospecha, igualmente hay que hacerle un control mínimo anual. Y acá tenemos desde los de menor complejidad a la mayor complejidad, bueno, la oximetría prolongada nocturna, con gasometría matinal siempre que sospechemos hipoventilación, la oxicapnografía. Después tenemos la poligrafía, que es idealmente con capnografía, o sea, cuando sospechamos hipoventilación siempre medir el CO2 de alguna forma. Y la polisomnografía también idealmente con capnografía. Y bueno, ¿cuándo solicitarla? Bueno, cuando el paciente está sintomático siempre, o cuando tenemos una CBF que ya está descendida por debajo de 50, o cuando tengo una saturación instantánea menor de 95, o cuando tengo una PCO2 diurna mayor de 40. Siguiente. Esto simplemente es para mostrar el registro de una oximetría prolongada de un paciente de 6 meses con un diagnóstico de AME tipo 1 que consulta en el contexto de una exacerbación respiratoria con tos, fiebre y rinorrea. Se destaca del examen respiratorio que presentaba un tórax en campana, la respiración paradojal, una frecuencia de 50, una mala entrada de aire, una saturación ventilando al aire de 90, hemodinámicamente estable. Del registro vemos que bueno, tenía una saturación promedio de 90-91. Vemos del registro que está pegado a 90, esto es altamente sugestivo de hipoventilación. Y de la gasometría venosa matinal vemos que tiene una acidosis respiratoria con una PCO2 de 66, que es crónica por un aumento de bicarbonato y un exceso de bases positivo, y está agudizada en esta infección respiratoria con un descenso del pH de 720. Siguiente. Bueno, este paciente se agravó, fue a CTI, se hizo la traqueostomía y se hizo la ventilación por traqueostomía. Vemos un registro de oximetría prolongada de control que fue normal, con una gasometría venosa que también fue normal. Siguiente. Y esto es un resumen también de lo que son las intervenciones respiratorias. En el AME1, bueno, siempre, como ya mencionamos, además de la clínica y el examen, siempre debemos ir a valorar el intercambio gaseoso. Los controles van a ser mínimo trimestrales, hacer la kinesioterapia de forma precoz, siempre repasar las vacunas, esto ya lo mencionaron, bueno, el palivizumab hasta los 2 años, todas las vacunas que le corresponden, y siempre recomendar repasar la vacuna antigripal desde los 6 meses y el núcleo familiar, y la vacuna COVID a partir de los 5 años. Bueno, en el AME2 lo mismo, acá se agregan siempre cuando podamos hacer los estudios de función pulmonar, las vacunas. En el AME3 lo mismo, y acá tenemos que tener especial atención cuando presente alguna intercurrencia respiratoria, que es cuando pueden necesitar soporte ventilatorio, o cuando está en el contexto de un perioperatorio. Siguiente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos los concurrentes y también a mis compañeras de trabajo todos los días, a la doctora Maro y Perrone. Bueno, ¿cómo es el manejo de estos pacientes? Este es un manejo multidisciplinario donde nuestro centro es el paciente y la familia. Y todos somos en forma conjunta los que tenemos que trabajar para el buen desarrollo de este niño y su familia. La siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del abordaje terapéutico. Para empezar a hablar del abordaje terapéutico es muy importante saber en qué momento y en qué paciente estoy evaluando. Si se aplican los estudios en función de la edad del paciente, el tipo de la enfermedad, y eso nos va a llevar a hacer determinados estudios. Si estamos frente a un lactante que se nos presenta con una miotrofia espinal, probablemente tipo 1, nosotros cuando nos convocan lo que queremos saber es, ¿este paciente en este momento tiene una insuficiencia respiratoria, sí o no? Lo primero, entonces tenemos que evaluarlo con una oximetría prolongada por ser el estudio que habitualmente tenemos a la mano. Entonces vamos a hacer una oximetría prolongada y vamos a determinar que si presenta una saturación de oxígeno por debajo de 90%, más de un 2%, este paciente probablemente va a tener que ser ventilado. ¿Qué otra cosa tenemos que mirar? Tenemos que ver su patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria. Nosotros no podemos esperar que un paciente con una miotrofia espinal
o un niño portador de una enfermedad neuromuscular que esté polimneico para hacer diagnóstico, porque vamos a llegar tarde y lo vamos a tener que ventilar, incluso tener que hacer una traqueostomía. Entonces hacemos la oximetría, si nosotros podemos y tenemos la posibilidad de hacer un oxicamno transcutáneo, vamos a hacer diagnóstico de hipoventilación cuando tiene una PCO2 mayor del 50%, más de un 25% del tiempo total del registro. Si no lo tenemos, que realmente nosotros no lo tenemos que hacer una gasometría matinal y ver qué patrón nos aparece. ¿Tiene que ser arterial? No. Una gasometría venosa no sirve, podemos valorar ahí el exceso de base que va a ser positivo y el anhídrido carbónico que va a estar elevado, lo cual nos pone en pista que estamos frente a una insuficiencia respiratoria tipo 2 y que este paciente se va a ver favorecido de una ventilación. Entonces, siguiendo un poco el esquema, vamos a evaluar si está con insuficiencia respiratoria, si está hipercápnico, y otra cosa que ahora veo que si tiene una PCO2 diurna mayor del 40%, también nos tiene que poner en la pista que este paciente probablemente tiene que estar ventilado. Entonces, ¿cómo vamos a ventilar nuestro paciente? Estos pacientes van a necesitar un equipo de doble nivel de ventilación. Vamos a necesitar un EPAP, un IPAP, una frecuencia de respiratoria de respaldo. Bueno, y por supuesto, nosotros no podemos ventilar un paciente si no tenemos al lado un fisioterapeuta, porque no es poner un equipo para darle ventilación. Tenemos que trabajar en equipo porque el equipo hace lo suyo, pero el fisioterapeuta tiene que adiestrar todos los músculos que se necesitan para la ventilación, evaluar que esa caja torácica se desarrolle lo mejor posible. Si tenés un paciente que tiene una escoliosis, sabemos que cualquier escoliosis que aparece antes de los 4 años probablemente va a amputar su capacidad vital y lo va a poner en riesgo a que se tenga que ventilar más precozmente que lo que realmente teníamos pensado. Entonces, vamos a ver con el fisioterapeuta las maniobras para mejorar la asistencia de la tos. Y bueno, y estamos viviendo una nueva etapa. Nosotros antes veíamos un paciente con una enfermedad neuromuscular y decíamos, bueno, es un AME tipo 1, ya le tengo que hacer la traqueostomía, ya le tengo que hacer la gastrostomía, y por suerte, porque ya estoy grande, ya esto es un poco de historia. Y nosotros ahora tenemos pacientes con AME tipo 1 que los hemos podido ventilar con una interfase nasal. La siguiente. Bueno, entonces acá el objetivo, aparte de la ventilación, es la fisioterapia. Prevenir la progresión de las alteraciones musculoesqueléticas, optimizar la función respiratoria, manteniendo la distensibilidad pulmonar. Es fundamental. Nosotros no podemos quedarnos con que vamos a dar ventilación. Tenemos que mantener con la fisioterapia lo mejor posible la distensibilidad pulmonar. Aumentar la eficacia de la tos y el manejo de las secreciones. Si tenemos planteado una cirugía de columna en estos pacientes, que sabemos que el AME tipo 1 probablemente en la evolución va a aparecer esa escoliosis, bueno, probablemente este paciente va, previo a la cirugía, empezarle con la ventilación. Tipo 2 mejor. Por supuesto, el asesoramiento a la familia siempre, de las maniobras y de los tratamientos que vamos a realizar. Y llegar a un común acuerdo de nuestro plan de ruta con su hijo, porque en definitiva nosotros estamos tratando el paciente que es nuestro paciente, pero tiene padre, madre, y estar siempre acompañando todas las decisiones, lo que decidimos como médicos, pero también acompañar a los familiares y tratar de ser lo más claros posibles para que entiendan los tratamientos que vamos a seguir. Bueno, en este manejo crónico de la insuficiencia respiratoria, que ahora lo va a hablar la licenciada Guillén, no me voy a poner a hablar de esto para que no me corrija y me rezongue. Vamos a usar equipos de manuales, como es el AMBU y también el Cough Assist. Siguiente. Bueno, entonces estamos frente a un paciente que va a necesitar una ventilación no invasiva. Hablamos con los padres de que esto es importante para mantener la oxigenación, que esta podrá ser permanente, intermitente, y que nosotros lo que vamos a tratar de lograr es mantener una oxemia adecuada y evitar la hipercapnia.
Vamos a evitar con la ventilación las atelectasias, la hipoventilación alveolar, la hipercapnia diurna, que es nuestro fin. Bueno, ya dijimos que vamos a usar una BiPAP en un modo ST. Siempre vamos a tratar de usar interfaces nasales. ¿Por qué queremos las interfaces nasales? Porque tenemos pacientes que no pueden retirarse la interfase, que pueden llenarse de secreciones, que pueden vomitar. Entonces, de esta manera nosotros liberamos la boca para evitar complicaciones que no queremos. Hasta morir interfase nasal. Tenemos muchos dispositivos para seguir probando, para lograr poder dejar liberada la boca. A veces necesitamos, lo ideal, que a veces no lo tenemos, 2 interfaces. A veces podemos, cuando está cursando una exacerbación, hacer una interfase nasal en el día y usar otra interfase en la noche, también nasal. Siempre interfase nasal para estos pacientes. ¿Con qué presiones vamos a empezar? Bueno, siempre nosotros queremos distender la caja torácica. Entonces vamos a usar presiones altas. No nos podemos olvidar que son pacientes que tienen, entre comillas, pulmones sanos. Y vamos a tratar de conservarlos hasta el final. Si nosotros, haciendo una buena fisioterapia, usando la ventilación, vamos a evitar las neumonias recurrentes, las lesiones que puedan quedar en el parénquima. Entonces esto nos va a poder permitir dar presiones elevadas. ¿Qué presiones? Bueno, en general queremos presiones con un diferencial de hasta 15. O sea, ponemos una EPAP de 4, 3, porque no disponemos nosotros equipos con EPAP 0 en nuestro país. Nosotros las que tenemos en el servicio con Marcela y Verónica, lo mínimo que nos permite la EPAP es 3 y podemos poner presiones de EPAP de hasta 20 y 30. Lo ideal que tengamos un diferencial de 15. La siguiente. Bueno, ¿y en qué consiste el soporte respiratorio no invasivo? Recuerden esta imagen porque esta imagen es todo. Es todo lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que tenemos que hacer reclutamiento de volumen pulmonar, tenemos que facilitar la tos y tenemos que hacer un soporte ventilatorio en la noche. Es muy importante que para nosotros no es solo la ventilación, es facilitar la tos y las técnicas de reclutamiento de volumen pulmonar. Siguiente. Bueno, esta diapositiva es más o menos lo que estuvimos hablando, que vamos a empezar con una presión diferencial de 15, con un PIP mínimo, idealmente 0, pero no disponemos en plaza por el momento de estos equipos, pero tenemos un mínimo de 3. Vamos a usar la interfase nasal, acordarnos de la cialorrea, de los vómitos. Estas presiones altas nos van a permitir una adecuada expansión torácica, un descanso de la musculatura de la bomba ventilatoria, se va a mejorar la distensibilidad y el desarrollo tóraco-pulmonar. Esto es lo que hablábamos hace 5 minutos con Silvia. Nosotros tenemos que recordar que nuestros pacientes no tienen fuerza, por lo tanto, desarrollar la caja torácica es un reto. ¿Cómo vamos a desarrollar la caja torácica en un niño que no corre? Entonces nosotros tenemos que a veces usar la ventilación no invasiva para favorecer el desarrollo de la caja torácica. A veces eso cuesta mucho explicarle a los padres que la ventilación en este caso es para desarrollo de la caja torácica, que asocia, pero bueno, es un reto que se nos viene para el futuro. Y después, bueno, insuflación, exuflación, que lo va a hablar Silvia ahora, y lo que más nos cuesta, porque este equipo, el Cofacit, no todos los pacientes lo tienen, pero sí lo que tienen todos los pacientes son un ambú. Entonces, lograr que nuestros pacientes utilicen el ambú es muy difícil porque tienen miedo a que les explote el tórax, que las secreciones se le vayan para adentro, pero lo que tenemos que lograr es explicarle que esto lo que va a favorecer es el reclutamiento de volumen pulmonar y el desarrollo de la caja torácica. La siguiente. Vamos a estar atentas a las infecciones recurrentes, como dijo la doctora Amaro, las vacunas antineumocóxicas, antigripal, el palivizumab, estar atentos al trastorno de la deglución, de la ventilación no invasiva. Tenemos que controlar cuánto tiempo la usan. Si es un paciente con una portador de un AME tipo 1, sabemos que es más fácil que usen la ventilación, pero cuando nos encontramos con pacientes con AME tipo 2 que no tienen
tanta necesidad. Muchas veces nos pasa que los pacientes vemos que vienen con 2, 3 horas de usar el equipo en la noche. Bueno, y el decúbito dorsal plano, porque lo habitual es cuando nos vamos a encontrar estos pacientes, están todos sentaditos. No. Este paciente lo quiero ver horizontal para favorecer el diafragma. La siguiente. Esto es la bibliografía que ya hemos presentado todos. Adelante. Bueno, y en conclusión, la atención respiratoria es un determinante importante en la calidad de vida y supervivencia. La rehabilitación precoz es fundamental para optimizar la función respiratoria. No nos podemos olvidar de la distensibilidad pulmonar, de la eficacia de la tos, que va a hacer que pueda eliminar las secreciones. El oxígeno. Bueno, ojo con el oxígeno. No podemos dar ni a un AME ni a ningún paciente neuromuscular en una exacerbación respiratoria el oxígeno sin estar ventilado. O sea que eso es el mensaje más importante que se tienen que llevar. Y bueno, y frente a una exacerbación respiratoria o a la evolución de la enfermedad, se puede necesitar la intubación orotraqueal y la traqueostomía. Nosotros estamos viviendo otra etapa. Antes decíamos traqueostomía, gastrostomía, ahora ya estamos usando la ventilación con interfase nasal y nuestra apuesta a futuro es de los pacientes que tenemos con tráqueo y ventilados, empezar a ventilarlos por una interfase nasal. Hay muchas interfaces, son como muchos zapatos que hay que hacer probar, pero bueno, para lograr la interfase adecuada para que nuestro paciente pueda dejar la traqueostomía. Bueno, y por supuesto, los medicamentos de precisión, eso nos ha cambiado también la historia natural y los fenotipos que estábamos habituados a ver. La siguiente. Bueno, y acá lo más importante, que tenemos que seguir trabajando en equipo, que nuestro centro es el niño y la familia, y como compañeros de trabajo queremos lo mejor del niño y su familia y por eso tenemos que trabajar en equipo y comunicarnos todos los días que sea necesario. Muchas gracias.